Atención amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Este es un día muy importante para millones de familias en los Estados Unidos. Quédense hasta el final del video, ya que van a conocer los últimos anuncios del IRS junto al Congreso de los Estados Unidos sobre cómo están alentando a los contribuyentes a que se animen a declarar sus impuestos, ya que se van a llevar una gran noticia, el cual los beneficiará muchísimo. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría para seguir trayéndoles estas noticias. Mientras comienza la temporada de impuestos, el Congreso todavía está negociando un paquete fiscal de $78 mil millones, con cambios retroactivos, entre ellos algo muy esperado por muchos, un aumento del crédito fiscal por hijos. Si se promulgan los cambios en el crédito tributario por hijos, podrían afectar las presentaciones del año 2023 que se están realizando en esta temporada. Pero los contribuyentes no deberían esperar para presentar su declaración según el IRS. ¿Y por qué? Pues están instando y alentando a los contribuyentes que presenten sus declaraciones cuando estén listos. Pues Danny Werfel les está diciendo que no esperen al Congreso. Si se promulgan estos cambios en el crédito fiscal por hijos, podrían ampliar el acceso, aumentar la parte reembolsable de esta exención fiscal y agregar futuros ajustes por inflación. Las familias elegibles recibirían un recorte de impuestos en promedio de $680, según las últimas estimaciones. Pero el camino a seguir por el proyecto de ley sigue sin estar claro. Durante una última aparición este pasado martes, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, afirmó que espera una votación de la Cámara sobre este proyecto de ley de impuestos en los próximos días. Pero todavía hay oposición de algunos republicanos dentro de la Cámara de Representantes, los cuales quieren un alivio para el límite de $10,000 en la deducción federal para impuestos estatales y locales. Mientras tanto, hay preguntas muy persistentes por parte de los profesionales tributarios sobre cómo es que se va a manejar estos posibles cambios en la ley tributaria del año 2023, especialmente para aquellos que presentan sus declaraciones anticipadamente. Muchos afirman que sería una pérdida de tiempo presentar su declaración y luego descubrir que tienen derecho a un crédito fiscal mayor y tener que enmendarlo. Si bien quedan dudas, pues Werfel brindó una cierta claridad y señaló que la agencia tiene una profunda experiencia en la evaluación y revisión de estos cambios retroactivos en la ley tributaria. Si hay un cambio que afecte su devolución, haremos el cambio y solamente vamos a enviarles la actualización, ya sea un reembolso adicional o de otro modo, sin que usted tenga que realizar pasos adicionales. Si hay un cambio que afecta esta devolución, nosotros nos haremos cargo del cambio y simplemente vamos a enviarle su dinero automáticamente. Sin embargo, las declaraciones de impuestos presentadas originalmente deben ser precisas. Un comunicado de prensa por parte de los republicanos de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes dijo que el IRS ya ha confirmado los planes de realizar actualizaciones necesarias de los sistemas alrededor de 6 semanas luego de la fecha de promulgación, si es que el Congreso aprueba este paquete de impuestos. Por ley, los contribuyentes que reclamen la parte de reembolso del crédito tributario por hijos o del crédito tributario por ingreso del trabajo no recibirán reembolsos hasta el 27 de febrero, como muy pronto. Pues así es, señores, la Cámara votará un proyecto de ley fiscal bipartidista,
la cual busca ampliar el crédito fiscal por hijos. Luego de largas negociaciones, la Cámara por fin votará el miércoles por la noche sobre un proyecto de ley fiscal bipartidista el cual mejoraría el popular crédito tributario por hijos para beneficiar a millones de familias estadounidenses. Este paquete fiscal de 78.000 millones de dólares, denominado Ley de Alivio Fiscal para Familias y Trabajadores Estadounidenses, aumentaría el crédito fiscal por hijos y va a restablecer deducciones críticas por investigación y desarrollo. Incluye nuevos créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos y desgravaciones fiscales por desastres y beneficios fiscales. Si es que se aprueba, estos cambios estarían vigentes hasta el año 2025, cuando expiren los recortes de impuestos republicanos anteriores. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó en un comunicado que el proyecto de ley de impuestos es una legislación muy importante. Este proceso ascendente es un buen ejemplo de cómo se supone que el Congreso debe elaborar leyes. A pesar del apoyo abrumador al proyecto de ley bipartidista en la Cámara, todavía existen varios problemas que los legisladores tienen con la legislación, incluido el crédito fiscal por hijos y las deducciones fiscales estatales y locales. Varios republicanos, como el representante Nick LaLota, Mike Lawler, Anthony Desposito y Andrew Garbarino, estaban enojados porque el proyecto de ley de impuestos no tiene los límites de deducción de impuestos estatales y locales. Esta es una máxima prioridad para los legisladores, pues Johnson se reunió con este grupo el martes por la noche para discutir sus disposiciones. Mientras tanto, varios conservadores, incluidos miembros del grupo de la extrema derecha House Freedom, el cual son miembros como ser Bob Good y Byron Donalds, criticaron el proyecto de ley por ampliar el crédito fiscal por hijos. Muchos demócratas liberales votarán en contra del proyecto de ley porque argumentan que no amplía lo suficiente el crédito tributario por hijos. Es evidente que no todos los legisladores obtendrán lo que quieren. Sin embargo, esta legislación, si se aprueba en la Cámara, sería una rara victoria bipartidista. El proyecto de ley de impuesto fue negociado por el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, de Oregon, y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Jason Smith. Fue aprobada con apoyo bipartidista en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes el pasado día 19 de enero, contando con 40 votos a favor y 3 votos en contra. La votación, que el líder republicano Tom Emmer fijó para las 8 p.m., va a ser acelerada y se votará bajo suspensión de las reglas, lo que requiere 2/3 de los votos para ser aprobada. Pues sin duda el destino del proyecto de ley aún es incierto en el Senado, pero todo indica que podríamos estar viendo un crédito tributario por hijos 2024 ampliado.